Seguimos con el estudio de primera carta a los de Tesalónica o los tesalonicenses, capítulo 5. Para los que no han escuchado nunca, los de Tesalónica o los tesalonicenses, ya es una ciudad que hasta el día de hoy existe en el mismo lugar con el mismo nombre, Tesalónica. Ya es el lugar cerca del Mediterráneo. Y ahí existió una iglesia cristiana, cristocéntrica. Y en este caso los evangelistas, Pablo, Sila y Timoteo, plantaron una iglesia y la iglesia emergió en medio de gran idolatría, mucho paganismo, inmoralidad sexual, etc. Parecido a lo que sucede hoy en este planeta. Un poco de todo. La pecaminosidad en el mundo sigue, pero se resta en parte cuando los cristianos son transformados, o Dios hace cristianos en algunos lugares de la tierra, y los cristianos somos los llamados a transformar y trastornar la vida de los que todavía no creen en Cristo. Esa es como la idea de la iglesia, en parte, en general. Y estamos en un tema que lo da el mismo capítulo, que habla de la segunda venida del Señor. Anteriormente, el capítulo 4, se hizo énfasis a el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Son cosas parecidas, pero no son iguales. Y ya lo hemos dicho, usted también si lo ha estudiado, lo ha escuchado, algunos no lo creen, otros lo creen. Para otros fue una invención de un alguien, ya, de un personaje, etc. Y yo afirmo que si está en la palabra y sale las palabras, ¿qué quiere que otro sentido le demos? Ahora tampoco significa que alguien vaya a decir que esto es una herejía, el creer o no creer, porque no transforma creer en Jesucristo. Ya, por desconocimiento, como sea, no nos va. Y si creemos, por decir, de la postura de los que no creen, creemos de más, no cambia nada, porque estamos creyendo nomás. Pero ¿cuál es el punto? Lo que sí o sí, ya, y no restándole valor a lo anterior, al rapto, pero sí o sí, el Señor viene, y a eso se le llama la segunda venida del Señor, y tiene varios sinónimos que vamos a ir aclarando, porque la Biblia del Antiguo Testamento está hablando de eso. A grandes rasgos, hay que entender que el Señor ya vino, la primera, a lo que nosotros le llamamos la Navidad. Cristo murió ya y resucitó y ascendió al cielo, y ahora tiene que venir ya no en la misma condición. Primero vino como Cordero, primero vino a salvar y ahora viene a juzgar, y ahora viene con ira santa, con enojo. Olvídese que después viene Dios en la primera, como dice Juan 3:16, vino con tal amor a salvar. En la segunda no viene con tal amor, viene con ira, ¿ya? Enojo santo. ¿Por qué así? Porque Él viene a juzgar. El colmo de la maldad del ser humano llegó a su límite. El límite que Dios sabe cuál es el límite. Porque para nosotros ya hace tiempo parece que fue el límite. Para nosotros hoy podría ser límite, pero Dios tiene un límite que no podemos entender por otros atributos que tiene Dios, como la misericordia, la paciencia, la longanimidad, esperar de que el mundo se arrepienta o que entren al reino los que Dios tiene escogido. Cual sea la razón por qué Dios no viene hoy o no hace hoy todas las cosas y le pone límite, no lo sabemos. Puede pasar un siglo, 2 siglos, no lo sabemos. ¿Por qué? Y eso es lo que también hemos tratado de ver, que no existe en la Biblia una fecha exacta. Hay tiempos, periodos, edades, ¿cierto? Pero o la fecha exacta, no. A diferencia, y ya lo vamos a ver, con el arrebatamiento, el rapto, para la segunda venida hay ciertas señales. Pero las señales son muchas señales, dice la misma Biblia. Son tantas que usted no puede y yo no podemos discernir, no, esta señal, esta sí, y ahora sí que no, porque son muchas.
Y muchas, ¿qué le vamos a explicar? No son cantidades exactas, por decir, son 100, 25, entonces, ya estamos en la última y ahora viene, tampoco. Dios lo dejó así como un enigma. Vamos a leer los pasajes de hoy. Empezando por refrescarnos desde el pasaje del 1, capítulo 5, 1 Tesalonicenses. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero hoy vamos a ver solamente del 2 hasta donde dice el verso 3, en cuanto digan paz y seguridad. Ya lo dije el domingo pasado, Pablo respondió las preguntas a los de Tesalónica o los tesalonicenses del día del Señor y explicó 3 aspectos de aquel momento memorable. Entonces vamos a ver los 3 aspectos. Ahora vamos a ver el 1. ¿Ya? Entonces, aspectos de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor. ¿Se corta de aquí o de allá? Se corta a veces. Entonces, ¿por qué vamos a ver ciertos aspectos? Podríamos decir ciertas características, ciertas formas, pero no está la fecha. Olvídese siempre de ese entender que Dios muestra en la misma palabra que hay ciertas formas ya de esta segunda venida, o sea, cómo va a ser, qué tiene, y por eso ahora vamos a ver con respecto al día del Señor estos aspectos. La primera, su llegada, o cómo será, o la forma de su llegada. La segunda, que después, yo creo que el próximo domingo vamos a ver su carácter, su naturaleza, condición, ¿ya? Y la última, la plenitud o la exactitud o la precisión. Entonces ahora vamos a ver el punto que nos conlleva hoy, su llegada, cómo va a ser ya o cómo va a ser esa forma. A simple leer, cuando dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad. Hoy en día, y yo creo que está muy familiarizado el tema de los ladrones, los delincuentes que andan robando hasta las plantas que tiene usted afuera, ¿ya? Bueno, entonces ya podemos asociar, por eso se hace una analogía simple, y entendemos que los ladrones han existido y existirán siempre, porque aquí ya está hablando el Señor a través de Pablo y le dice a los de Tesalónica, que así como un ladrón en la noche. Yo el domingo pasado de manera sarcástica le dije hoy los ladrones están viniendo hasta de día. Usted deja una bicicleta en el día y se la roban en el día, ya no esperan la noche, ya están tan sinvergüenzas que ya están robando a la hora que sea. ¿Ya? Ya. Pero ¿cuál es el punto? La idea general. Por eso se toma esto de como el ladrón en la noche. Y el ladrón en la noche y en cualquier lugar, ¿cierto? No es una obviedad. Todos sabemos que en la noche puede venir un ladrón. ¿Por qué? Para no ser visto, para no ser pillado, porque generalmente estamos durmiendo, etc. Ya, y a eso se le va a agregar ciertas características de la noche, ya, que va a ser en cualquier momento, desde que se pone el sol hasta cuando sale el sol. Entonces, cualquiera de nosotros que se quiera estar en vela, ¿cómo estaría ahí? Con los ojos así, porque si no viene esta noche, viene la próxima noche, y en un momento, en un pestañón, listo, caemos en sueño, y el ladrón puede cumplir su propósito. Entonces, a eso, como un ladrón, está asociado a la segunda venida. O sea, ¿cuándo? ¿A qué hora? No hay fecha. O sea, no hay hora. No hay ni la medianoche, ni... No, es que uno tiene el sueño pasado. No hay. ¿Ya? Los tesalonicenses sabían perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, repentino, inesperado, inoportuno y perjudicial. Hay que entender lo siguiente, hermanos. Si ya entendemos o entendimos anteriormente que el Señor en un periodo, en un tiempo, viene por su iglesia
y el Señor en las nubes toma a los que están durmiendo, a los que están muertos, ¿cierto? Los toma, los saca de su sepulcro o donde estén y como estén, y les da un cuerpo nuevo y los resucita. Y después nosotros que si estamos vivos ahora, en este tiempo, los toma y somos ascendidos al cielo y estamos con Él. ¿Ya? Eso es el preludio de que el Señor está haciendo, por decir, su segunda venida, pero en 2 etapas. Medio difícil comprenderlo así, porque sería como la 1:30, no, pero no se complique. Pero el Señor así marca los periodos. El Señor viene por su iglesia, porque su iglesia no va a pasar por tribulación, porque después de ser la iglesia sacada, la iglesia, estamos hablando todos los creyentes, ¿ya? Es el concepto universal de iglesia, no que, la iglesia de acá, no es por iglesia, sino en esta iglesia puede ser que la mitad no crea realmente en Cristo y no se lo lleve el Señor. ¿Se entiende un poco? Se trata de creer, usted cree, sí, listo. Pero es que no hice, o no me bauticé, es que creyó o no creyó, sí. Usted es creyente verdadero y el Señor se lo va a llevar. Pasado ese acontecimiento, viene la tribulación y la gran tribulación que habla Apocalipsis. Y ya también lo leímos que son ciertos acontecimientos, milenios, los sellos, las copas, que todo lo dice en Apocalipsis. Que son momentos terribles, donde está el anticristo, ya la bestia, el falso profeta, todos son conceptos y palabras que están ahí en Apocalipsis y también en otros libros proféticos. Y después de todo eso, viene el Señor. Por lo mismo, este acontecimiento, en un sentido amplio, no es para esta iglesia o la iglesia o los creyentes de este tiempo. Son los que van a quedar vivos durante el periodo de la tribulación o los que han creído en el Señor en ese tiempo. ¿Se entiende? Entonces, esos son los que en un momento, y todo el mundo que no creyó, los que se dejaron marcar por la bestia, todo eso, el Señor a eso se le va a aparecer. Pero el libro, o sea, la idea de la segunda venida del Señor está apuntando a un universo de no creyentes, aunque le parezca medio difícil. ¿Por qué? Porque el juicio, lo terrible, eso de como ladrón, no es para nosotros necesariamente, no es para el creyente. Porque si el Señor viene en la noche y nos pilla de sorpresa, decimos, pero es el Señor. Es bonita la experiencia, ¿cierto? Pero como la idea es de un ladrón, de manera inesperada, es algo terrible. Por eso dice inoportuno. Ahí está diciendo el mismo verso, cuando digan paz y seguridad. Es por decir cuando lo están pasando súper bien los incrédulos, ya, cuando tengan de todo, porque el anticristo cuando gobierne en ese periodo de la tribulación y gran tribulación, que son 7 años, 3,5, ¿cierto? En ese tiempo, por decir, va a haber una paz mundial, una prosperidad mundial. Y acuérdense que la Biblia habla de que va a haber una persona, un líder, ¿cierto? Mundial, que va a ser en lo político, en lo religioso, en todo aspecto, y va a ser, ese sí que es bueno. ¿Ya? Si usted creía que el Bukele, el Donald Trump, el Milei o el que sea, ese era bueno, este va a ser bueno. No hay nombre en la Biblia que ¿ya? Pero es de apariencia nomás, de bondad, de paz. De toda una apariencia, porque detrás de eso está ya Satanás. Y de ahí no puede salir nada bueno. Entonces, para los incrédulos de aquel entonces, esto va a ser terrible, porque va a venir Dios literalmente a juzgar, y no de la manera que nosotros creemos. Será un golpe terrible para quienes no conocen al Señor Jesucristo, porque dice la palabra perfectamente cuando dice, porque nosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, la palabra perfectamente en el griego es akribos. Describe la investigación cuidadosa y precisa y concienzuda. ¿Ya? Entonces los tesalonicenses sabían
meticulosamente esto de cómo iba a venir el Señor, pero Pablo se lo está explicando. Los tesalonicenses tenían la certeza de que el día del Señor llegaría inesperadamente, pero es obvio que no se revelaría o no se había revelado el tiempo de su llegada. Eso es lo que no está en ninguna parte. Ningún ladrón en su sano juicio anuncia con anticipación a qué hora de la noche planea robar a alguien. ¿Cierto? Es obvio. Entonces, como está asociado a la idea de este ladrón, es algo desafortunado, es algo malo. Y pasa por cuando yo le digo que es algo malo, hay que entender la siguiente idea. Chuta, ¿y por qué entonces nosotros nos alegramos que el Señor venga? Sí, porque hemos creído. Pero para el que no cree, va a ser no malo, malísimo de malo. ¿Se entiende? Porque nuestro libertador viene por su iglesia. Pero como ya lo vimos que el Señor no nos permite pasar o no va a permitir que nosotros pasemos tribulación, nosotros ya no vamos a estar. Pero la idea del creyente hoy, que nosotros somos los que estamos anunciando, por eso prepárate porque Cristo viene. Porque cuando Cristo venga en su segunda venida, ya como ladrón va a venir a juzgar, a castigar. Va a venir a matar, pero no, y aquí lo voy a explicar, va a venir a matar, pero no como nosotros pensamos de quitar la vida. Porque si Dios quiere quitar la vida hoy, para algunos no sería castigo, por decir así, hablando de los incrédulos, sino que Dios viene a quitar otras cosas que vamos a ver. Jesús, en el discurso, en el sermón, cierto, del Monte de los Olivos, Jesús dijo sobre su segunda venida lo mismo que acá, ladrón en la noche, para referirse a su regreso inesperado. Como dice Mateo 24:43, pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora habría de venir el ladrón, ¿cierto?, velaría y no dejaría minar su casa. La misma analogía, refiriéndose que en un momento va a venir este ladrón. Como el día del Señor, el tiempo exacto de la segunda venida no se revela, aunque habrá señales del regreso inminente de Cristo. El rapto no tiene señales. El rapto no hay, va a suceder y sucede. La segunda venida del Señor sí tiene señales. Mateo 24, y vamos a ver o leer algunos aspectos de estas señales. Mateo 24, 4:33. Hermanos, así como Pablo, yo estoy replicando algo. Nosotros estamos viendo estos pasajes con una mirada pastoral, ¿ya? No con una mirada teológica. ¿Me entienden un poco? Yo no los voy a marear y no nos vamos a meter en un tema de escatología y de ver todo el universo de textos que habla de este mismo acontecimiento. Solamente algunos aspectos para entender un poco y tener claro qué la Biblia dice en parte sobre la segunda venida del Señor o la venida del Señor. Acuérdense que son sinónimos, venida del Señor o segunda venida. ¿Qué dice Mateo? Aquí habla de ciertas señales. Respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, cuando Cristo habla esto, y esto se replica mucho, porque y habla de cierto modo en cantidades. Porque dice, respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos. Adverbio cantidad. ¿Cuántos son muchos? Demos un número. De repente cuando alguien está
No voy a mirar a nadie porque después, cuando están enamorados, ¿cierto? O están en sus primeros días, o cuando siguen enamorados, dice, ¿cuánto me amas? Oh, mucho te amo. Pero dime un número, ¿sí o no? Millones de billones, y creamos cifras, ¿sí o no? Bueno, a veces queremos ser como los hombres un poco más precisos, cantidad. Pucha, uno que le digan 2, ya estamos al otro lado, porque es más que uno, ¿sí o no? O nada, es buena cantidad. Usted va a decir, pero es muy poco. Sí, pero cuando hay nada, sí, es mucho. Bueno, ¿por qué yo digo esto? Porque como es una breve cantidad, pero no es preciso en el sentido, es mucho. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis guerra y rumores de guerras. ¿Cuánto de todos los siglos, cierto? Estamos en el 2026. ¿Cuántas guerras han habido y cuántos rumores de guerra hay? Muchos también. Todo el tiempo estamos escuchando. Lo que sigue, porque es necesario que todo esto acontezca. En todo caso, cuando dice, pero no os turbéis, porque esto es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Como no sabemos cuál es el último rumor de guerra, o la última parte que tiene que ver que dejen de engañar, o cuando lo último que se crea en el Cristo, o actúan como el anticristo, como no sabemos cuál es el último de todo, seguimos todo en una nebulosa en cuanto al tiempo, ¿se dan cuenta? Porque esto es una señal, nada más. Acuérdense que cuando nosotros a veces ilustramos los que tenemos vehículos, cuando se prende una batería, así, una lucecita que sale de la forma de una batería, es una señal. O se le prende una teterita así, como la lámpara de Aladino. ¿Ya? Cuando se prenden esas señales, ¿qué son? Señales. Usted a lo mejor con la lamparita esa, con la lucecita de la batería, podría seguir andando hasta el infinito. Porque puede ser un error de un cable, de no sé qué, o un falso error, pero puede andar. Como también no puede andar. Pero en sí, en el fondo, eso es una señal de que algo mayor o interno está malo. Entonces, por eso estamos hablando de señales. Pero todavía no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Estados Unidos se queda con Venezuela, con el petróleo, como dicen algunos. Ahora va por ¿cuánto? Por Groenlandia. Mire, nación contra nación. China quiere tener Taiwán, todo así, y eso lo seguimos viendo. Pero esto no es nuevo, porque cuando salen los falsos profetas, que se autodenominan profetas, toman esos ejemplos y dicen, no, ya estamos en el fin del mundo. Para los tesalonicenses, por lo que ellos estaban viviendo, también les pareció que era el fin del mundo, porque para ellos también estaban viviendo en un caos. Por eso Pablo los está exhortando, todavía no es, porque todavía no habían sido sacados de ahí, de la tierra. ¿Se entiende un poco? Por eso le está aclarando que no se quedasen ahí, porque acuérdense que también las cartas estas están hablando que habían dejado de trabajar, estaban de ociosos, porque como el Señor venía pronto, para ellos fue mañana, era algo muy literal. Y con esto no hacemos a Dios mentiroso que no venga, porque si no no vino ni cuando mi abuelita decía que el Señor venía, ni ahora, ni no sé. Pero de qué viene, viene. Porque se levantará nación contra nación, ¿cierto? Reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, Chile, prepárate porque todavía quedan terremotos. Digo esto porque van a haber pero hermanos, ¿cómo saber cuál era el último? No. Jesús advirtió a cada generación que debían vivir expectantes por su regreso y los eventos del día del Señor que lleven Hermanos,
El Señor quiere literalmente que su iglesia, los que nosotros que creemos, estemos expectantes, animosos, deseosos que venga, y eso nos motiva a qué, como lo he dicho otras veces, cuando nosotros lo extrapolamos a nuestra vida cotidiana, pucha que estoy aburrido, pucha que esto, pucha que lo otro, cuando uno ya, y todo eso, ¿cierto? ¿Qué hace uno? Se alienta pensando que el Señor viene pronto. Pucha que no pagan. Hay momentos que como que uno anda peleando con todo y por todo. No sé si a usted no le ha pasado, a mí me ha pasado. Pero a todos nos pasa, somos humanos. Hay momentos de flaqueza, que nos agobiamos de todo. Y ahí convenientemente decimos, pucha Señor, ven ahora. Bueno, pero hermanos, nos debe motivar. Pero el lado B, y que también apunta a lo de Tesalónica, ¿y qué pasa con los que no tienen esperanza, con los que no han creído? ¿Qué pasa con ellos? Por eso es necesario advertirles. Cree en Cristo, arrepiéntete. Porque si esto sucede ya, y los que no han creído van a tener una pena terrible. Y todavía no estamos hablando del infierno. El acontecimiento terrible de la ira de Dios en esta tierra literal va a ser muy terrible. Ya lo dije en un pasaje de Apocalipsis y que parece que también lo voy a replicar de nuevo. No sé si ahora o el próximo domingo, que habla de que ellos buscarán que las piedras, los montes le caigan encima para morirse y no van a poder, van a buscar la muerte y no la van a encontrar. ¿Se imagina qué terrible eso? Vivir y experimentar sufrimiento aquí en la tierra y no poder escapar de eso, porque todo va a estar confabulado para que sufran terrible tormento, pero en esta tierra, y después viene el infierno. Va a ser terrible. Yo estoy pasando por ahí, por donde están las plagas, ¿cierto? Pero las que habla del juicio, de la ira de Dios en esta tierra son más terribles. Van a haber terremotos que van a desaparecer parte de la tierra, que va a caer fuego del cielo, pero de una cantidad que nosotros no podemos imaginar. Y yo creo que ni las películas de Hollywood pueden llegar a ilustrar eso de tan terrible. La metáfora de un ladrón no se usa nunca para el arrebatamiento de la iglesia. Describe solamente la llegada del Señor en juicio al final de los 7 años de la tribulación y el juicio final del reinado milenario. Segunda de Pedro 3:10. Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La segunda venida del Señor es algo completamente caótico. Más que las bombas atómicas, más que los misiles que hoy que se echan así, que se muestran los dientes ya en la guerra y todo eso, esto va a ser terrible. Por eso Pedro lo grafica así, pero el día del Señor vendrá, y sigue la misma idea, como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Cuando dicen, no, y pasó el cometa no sé cuánto, viene, va a pasar una... Esto va a ser más terrible. Un ladrón que llega no es un acontecimiento que se espere y genera alegría, es una calamidad inesperada. Por eso no quitemos la mirada de eso. El creyente cuando dice va a venir, pero va a venir así como, porque va a venir de manera inesperada, sí, pero es desagradable porque es un ladrón. Aunque venga el Señor como el ladrón, ¿cierto? Cristo no es el ladrón, pero va a ser un momento terrible para el que no cree. Por eso nosotros que estamos tratando de darle sentido a estos pasajes y entendiendo un poco que va a ser algo terrible,
Le tenemos que comunicar a las personas que no han creído que por favor crean. Las demás personas que no creen le van a decir, así le van a decir o nos van a decir o así nos dicen. ¿Cómo va a ser así si Diosito es tan bueno? Puro amor. Va a suceder. O le van a decir, ya está ahí con la cuestión del infierno. Ya está ahí con la cosa del diablo. Si es mentira, eso no existe. Miren, nos crean o nos crean, tenemos que advertirles que es algo terrible. Ya. Tenemos que hacerlo así. El término bíblico importante, el día del Señor, describe el juicio divino catastrófico de Dios sobre los impíos. Entonces, el día del Señor para el incrédulo es algo completamente terrible. No es agradable. Por lo mismo que yo le digo, en ese momento cuando venga Cristo, en su segunda venida con juicio, ya no se podrán arrepentir de decir, no va a haber, ya no hay más oportunidad. Y la gracia, mire, no hay porque es juicio. Se menciona explícitamente 19 veces en el Antiguo Testamento esto del día del Señor. 19 veces. Por la cantidad no los vamos a leer todos, solamente algunos. Ya como en este caso Isaías 2:12. Isaías 2:12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Hay otros pasajes que están en Ezequiel 13, 5, 33. Mire, el martes cuando tengamos estudio, yo si quiere les convido todos los pasajes ya para que los tengan los 19. Pero por ahora voy a leer algunos. Joel 1:15. Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destructor por el Todopoderoso. Miren la exclamación, el sentido, ay de ese día. Por eso se está anunciando algo terrible. 4 veces aparece en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:20, ya en 2 de Tesalonicenses 2:2, 2 de Pedro 3:10 y Apocalipsis 3:17. Hermanos, si el Antiguo Testamento empieza, acuérdense que hay unas cosas que en el Antiguo Testamento es como una sombra de lo que ha de venir, ¿ya? Es un preludio, es como algo inexacto que después se termina de descubrir en el Nuevo Testamento. Si en el Antiguo Testamento ya está dando un boceto de lo que viene, es terrible, es porque va a ser terrible. Sí, va a ser muy terrible. Será el tiempo en que Dios derrame su furia sobre los malvados. De hecho, la Escritura llaman 3 veces día de venganza al día del Señor. Va a ser un acontecimiento terrible, día de venganza, así se va a llamar. Un paréntesis. ¿Cuántas veces nosotros, no sé cómo se pone esta vena, no se la ha visto usted, pero es una expresión que uno dice, ¿cuántas veces a usted le ha dado rabia por la injusticia? Dios, que pone su justicia en nosotros, y aún a veces los que no creen también tienen un rasgo de esa justicia. ¿Cuántas veces nosotros decimos cuando alguien abusa? Voy a abusar en todo aspecto, si hablamos solamente del concepto de abusar del poder, abusar de menores, abusar de... Mire, todas esas cosas. ¿Y qué quisiéramos nosotros? Que se haga justicia. ¿Cuántas veces queremos que el violador sea muerto? El asesino, el que... Mire, todos los que transgreden las leyes, ¿ya? Los que roban a cantidad, y todos nosotros, ¿qué queremos? Que se haga justicia. Todos esos que, por ejemplo, salen como con la suya y se ríen del que oprime al pobre, etcétera. Y todas esas cosas que nosotros las encontramos en todo ámbito injustas. Ni hablar de los mártires de la iglesia, que por creer en Cristo ya son perseguidos.
Ustedes ya todos son, yo creo que están todos al tanto de la ministra que se nombró hace poco, la ministra de la Mujer, y porque dijo que era evangélica. Bueno, profesa el evangelio, y todavía no hace nada, ni lo bueno ni lo malo. Pero si hubiese dicho que creía, no sé, en las piedras que están allá en el Ancoa, deben ser buenas esas piedras, vamos a ir para el Ancoa y vamos a buscar piedras de esas. Pero cuando dice las personas que son creyentes, el mundo se le pone de negro. Ya. Pero ¿a qué lo quería llevar? Nosotros muchas veces juntamos, y no debiese una ira santa, juntamos una rabia. Y quisiéramos que Dios haga justicia, porque eso siempre parece que ganan, siempre los malos salen con la suya. Se roban toda la plata, contratan a los mejores abogados, no quedan presos, pasa esto y después los indultan y andan y no, o viven más tiempo y lo pasan bien y al final quedan todo y todo nos da tanta rabia. Y todo pues sigue igual en este planeta, o peor, y los que tratamos meramente de andar conforme a la voluntad de Dios, atornillamos al revés y nosotros que queremos hacer lo bueno, no sé, mire, todo eso, ya. Pero todos son malos malosos, el sistema, las ideologías nefastas, todo eso en un momento, cuando venga el Señor, lo va a castigar aquí en la tierra. No está en la Biblia, pero cuando decimos el que ríe al último ríe mejor, ahí vamos a reírnos, porque los malos sí van a tener su merecido. Los que han engañado, sí van a tener su merecido. Porque Dios no puede ser burlado. Y Dios lo va a castigar aquí en la tierra. Por eso dice el día del Señor como sinónimo Isaías. Y voy a leer estos pasajes que como sinónimo el día del Señor se le dice el día de la venganza. Isaías 34:8 dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Hermanos, Dios es tan pero tan justo que no va a pasar nada que no sea juzgado. A usted en esta tierra le van a hacer mal, le han hecho mal y a lo mejor se va a morir y usted va a decir, pucha, nunca se hizo justicia. Pero Dios va a hacer justicia. Esté tranquila, esté tranquilo. Su causa parece imposible, pero Dios es justo porque Dios está mirando. Nada se va a quedar sin su justo juicio. Sea que estemos vivos o muertos, o que el transgresor esté muerto, pero al final siempre va a haber justicia. Isaías 61:2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En el tiempo, acuérdense que en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, va a haber una marca para los que son de Satanás, ¿cierto? Que bueno, en el número que dice el número de hombre, 666, pero más allá de las interpretaciones banales que se hacen, los que en ese tiempo, en esos periodos van a creer, les va a escasear el comer, porque va a haber igual hambre, o las cosas van a costar mucho. Entonces todo eso, Dios en su tiempo, en ese tiempo y periodo corto, cuando venga, Dios lo va a vengar a los que van a sufrir en ese periodo. La victoria y la venganza va a ser del Señor. Y yo le puse aquí con esos monitos, ojo, que hay una diferencia, o debe diferenciarse el término día de Cristo. En sus Biblias pueden encontrar, ya en la versión Reina Valera, día del Señor, y en otros van a leer día de Cristo. Hay una similitud, pero no es igual, por favor, ¿ya? Día de Cristo, día de Jesucristo, día del Señor Jesús y el día de nuestro Señor Jesucristo, todos esos términos se refieren al tiempo en que los creyentes recibirán su recompensa del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, cuando usted esté leyendo el día de Cristo, el día de Jesucristo, el día del Señor Jesús o el día de nuestro Señor Jesucristo, va a ser cuando
Cuando nos juntemos con Él, ese día del Señor Jesucristo, no el día del Señor. ¿Se entiende un poco la diferencia? El día del Señor es el día, o su segunda venida es de juicio. Y el día del Señor Jesucristo, casi todas tienen Jesucristo, Jesús. Ese día es cuando nosotros vamos a compadecer y vamos a estar con Él. Ese otro tema, ¿ya? Entonces no nos equivoquemos que parece que es lo mismo, no es lo mismo. Romanos 14:10. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Los creyentes no vamos a ser juzgados, vamos a compadecer sobre nuestras obras, sobre lo bueno y lo malo que hicimos, o sobre lo que no hicimos, pero no para condenación, ya lo he dicho otras veces, sino para recibir una gratificación, ¿ya? Para recibir un premio. La Biblia cuando dice en otro lado que hay una carrera y todos corremos por ganar un premio, eso. El día del Señor también debe referirse, o sea, diferenciarse del día de Dios. Día de Dios, cuya referencia es el estado eterno. Segunda de Pedro 3:12. Segunda de Pedro 3:12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El día de Dios se está refiriendo al estado eterno. No es lo mismo que su segunda venida. Y esta parte también la destaqué, que se las voy a leer, que es importante. Los pasajes del Antiguo Testamento relativos al día del Señor suelen llevar un sentido de inminencia, cercanía y expectativa. Por ejemplo, Isaías 13:6. Isaías 13:6 dice, giman que el día del Señor está cerca. Si los profetas estaban anunciando el día del Señor, la segunda venida del Señor, y ellos en su tiempo le estaban dando un énfasis de que algo terrible va a suceder o iba a suceder, nosotros no podemos estar así, no, si el Señor viene, y echando ese chiste que medio evangélico que dicen, prepárate, y no café. A veces no ponemos atención que cuando hay cosas que son realmente importantísimas, no importantes, importantísimas, nosotros, el Señor viene. Y más que preocuparnos, nos preocupamos por nosotros solamente en el sentido, ojalá que venga el Señor luego, porque pucha, lo estoy pasando mal, porque no he podido pagar las cuotas, y usted sabe que son cuotas, los dividendos, la casa. Mire las cosas que estamos preocupados. Siendo que vamos a tener una morada, porque la de aquí la tierra. ¿Se dan cuenta de las cosas que a veces estamos pensando, aún siendo creyentes? Ni hablar de los que no tienen esperanza, los que no son creyentes, creen, eso sí que creen cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, los profetas tenían ese sentido, o le dieron ese sentido, giman que el Señor, o sea, el día del Señor está cerca. Ezequiel 33 dice, el día del Señor se acerca, sí, ya se acerca el día. Joel 1:15 dice, ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima. Joel 2:1, también todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca. De nuevo Joel 3:14, cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Abdías 15 dice, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Sofonías 1:7, silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Y el último, Sofonías 1:14, ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. Mire el énfasis que está diciendo. Hermanos, la iglesia no le ponemos el énfasis. Va a venir, yo creo que todos nosotros estamos tan tranquilos porque como históricamente hemos escuchado, así como los mismos de Tesalónica, que el Señor viene, pero todo...
Y yo creo que, y lo dije también, muchas veces lo repito, a veces también nos juega nuestra idiosincrasia de ser latinoamericanos o chilenos. Para lo último, ¿sí o no? Si supiéramos la fecha, yo creo que todos nosotros nos portaríamos re mal hasta el día antes, porque ahí nos confesamos, total, ya sabemos que al otro día viene, ¿o no? Pero no hacemos ni lo uno ni lo otro, porque nosotros, aún así, como creyentes, no nos conducimos como debiésemos, y sabiendo que el Señor viene. Entonces, lo que estamos hoy escuchando, hermanos, si la Biblia, los personajes que hemos leído, le pusieron énfasis en su contexto, en su tiempo, es porque es algo importante. Es importante anunciar el Evangelio. Y yo lo he replicado muchas veces. La iglesia, a lo mejor nosotros no lo hacemos de manera corporativa, toda la iglesia. Pero ¿por qué no lo podemos hacer de manera individual? O con una hermana, un hermano que tenga afinidad. ¿Por qué no sale o no salimos de a dos, de a uno, no sé, como quiera? Porque siempre estamos esperando, no, que tiene que ser toda la iglesia y tiene que hacerse un congreso de evangelismo porque... No, ya no. Es que hermano, con todos los pasajes que escuchamos, de que hay una urgencia de anunciar el evangelio porque el Señor viene con un juicio terrible como ladrón de noche, de manera inesperada, inoportuno, etcétera. Por eso, hermanos, hay que urgirles a las personas que están alrededor de nosotros. Anda a la iglesia, acércate a Dios. Mire, como sea, hay que a la rastra, como digo yo, así ilustrarlo, pero hay que traerlo. Hay que persuadirlo, porque esto es verdad. Los profetas del Antiguo Testamento vieron días del Señor históricos. Aquí aparece un concepto que anticiparían el día del Señor final y escatológico. Dios solía usar circunstancias controladas providencialmente como la destrucción de una nación por otra o los desastres naturales como instrumento de su juicio. Pero esos días del Señor histórico solo eran un preludio del día del Señor final y escatológico, cuyo alcance sería mucho mayor y más terrible en su destrucción. Cuando hablamos del día histórico, ya, los días del Señor histórico es una cosa y los días del Señor escatológico es otra cosa. ¿Qué está queriendo decir? Los profetas que yo les hablé, que se prepararan porque el día del Señor venía, es porque, o en otros pasajes también de la Biblia, Dios ejecutó juicios. El diluvio, que todos hemos leído o hemos escuchado del diluvio, ¿qué pasó en el diluvio? ¿Cuánto tiempo estuvo un hombre, que en este caso Noé, haciendo un arca? Los pequeños deben saber. ¿Cuánto tiempo estuvo? A donde nunca había llovido y donde no pasaba nada, iba encima en un lugar que era como por decir el centro de la tierra y están haciendo un barco. Era absurdo. Durante todo el tiempo que estuvo haciendo este hombre con su familia el arca, era porque después venía un juicio, en ese tiempo fue un juicio de agua. Pero ahora viene un juicio por fuego y más terrible, porque los elementos serán deshechos y caerán sobre la tierra. Es distinto, pero al fin y al cabo es un preludio del día del Señor. Entonces, entendamos, los profetas, el reino cuando es dividido, cuando vienen por Israel, Babilonia, los asirios, los llevan de manera terrible, ¿cierto? Todo eso es un preludio, por eso es un hecho, el día del Señor de juicio, cuando Dios juzga a la nación de Israel, haciendo que otros pueblos los destruyesen de manera parcial, era un preludio del juicio final o de la segunda venida del Señor. ¿Y qué hacían los profetas en ese tiempo? No, si no va a pasar nada. ¿Y qué pasó? Les pasó. ¿Se acuerdan de algunos reyes que fueron sus hijos? Todos fueron, pero cruelmente sacrificados. Pero los falsos profetas decían, no, si no va a haber eso. Lo mismo va a suceder cuando digan paz y seguridad. Hermanos, la Biblia siempre está mandando señales, alertas. Nosotros por eso hoy tenemos que ir comprendiendo eso y tenerlo interno en nuestro corazón. Es necesario anunciar el Evangelio.
Usted no es necesario que sepa toda la Biblia, que vaya a un curso de esto, lo otro, porque esto es necesario. Ya escuchó que Cristo y que esto es terrible, dígaselo al aquel que no va a la iglesia, aquel que no cree, aquel que se ríe, dígaselo. No diga, el pastor dijo, no, diga, la Biblia, yo escuché de la Biblia que leyeron y que está ahí en ese libro, que Cristo viene y que va a venir como ladrón y eso va a ser terrible. Dígalo. Pero increíble e incomprensiblemente, a pesar de estas señales inequívocas y obvias, la mayoría de las personas aún serán tomadas por sorpresa cuando llegue el día del Señor. El derramamiento terrible de la ira de Dios, el juicio ocurrirá cuando diga paz y seguridad. La única explicación para esa respuesta tan absurda y ridícula es que las personas serán engañadas por los falsos profetas. Jesús advirtió, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Tales engañadores mentirosos embaucarán al mundo, haciéndoles creer que la paz y prosperidad están a la vuelta de la esquina, a pesar de las señales siniestras de que el día del Señor viene de manera repentina. Al final de los tiempos, los falsos profetas usarán grandes señales y prodigios para engañar al mundo. Como resultado de su engaño, la vida pasará con algunas semblanzas de normalidad, tal como lo fue en los días del diluvio. Ya se los dije, pero ahora se los leo en Mateo 24, 37, 39. Mateo 24, 37, 39. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El falso profeta, el asociado del anticristo, usará señales y prodigios para persuadir a las personas a adorar al anticristo. Esto está en Apocalipsis 13:13. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hermanos, la falsedad, el engaño no es nuevo. Eva fue engañada por Satanás. O sea, el engaño viene desde el principio, Hermanos, hasta en este tiempo nosotros somos engañados. Por eso la Biblia advierte que en la iglesia en general entran lobos vestidos de oveja que engañan. Algunos se dicen y se creen creyentes y no lo son. Y somos engañados todo el tiempo. Cuando usted observa en este mundo, cuando usted solamente le echa una miradita al mundo político y todos estos que gobiernan, ¿cuántos nos engañan todo el tiempo? ¿Cuánto ese lema pero antiguo? Yo voy a acabar con la pobreza. Yo voy a acabar con la desigualdad. Mentira. Mentira. Son cosas que son mentiras y la gente se engaña. Viene uno de un color, de este color, viene del otro color, del otro color, del otro color, y al final todos en general engañan. Pero es que unos son menos malos, todos los van a engañar. Usted analice siempre, piense con sabiduría, no se deje llevar por todo lo que brilla y que parece que este es mejor que el otro. Hermanos, la sociedad es engañada, pero en ese tiempo el engaño va a ser más grande todavía. Porque van a creer en un falso Dios que va a ser el anticristo. Mire qué terrible. Porque la generación incrédula, ¿qué demanda? Siempre señales. Si no sé, si mi abuelita se sana, ahí yo voy a creer en Jesús. Si mi hijo esto, ahí yo voy a creer. Si pasa tal cosa a favor, ahí yo voy a la iglesia. Las señales son señales. Crea sin señales. Crea si resulta o no resulta, crea. Solamente crea. Crea en Jesús. Porque es fácil que alguien le engañe. Por eso tratamos de decir siempre la verdad de acuerdo a la Biblia.
Usted, si quiere venir o seguir viniendo a esta iglesia, si antes tenía 20 millones de problemas, ahora va a tener 40 millones de problemas. No los voy a engañar porque los problemas están con Dios y sin Dios. Pero es Cristo. Pero mis problemas ahora son de Él. Y Él lleva mi carga, que es una gran diferencia. Porque sin Cristo mis problemas son míos y son míos y son míos. Pero ahora son de Él. Porque la Biblia dice, echar sobre mí tus cargas. Mire qué bonito. Porque cuando yo creo en Cristo y me da vida eterna, ya yo no voy a morir. ¿Cómo que no? Porque tengo vida eterna. Pero sí, voy a dejar de respirar, pero cuando deje de respirar voy a pasar al otro lado y voy a seguir vivo en Cristo. ¿Se da cuenta la diferencia? Porque tengo esperanza. Eso es lo que da de Cristo. Entonces, no nos olvidemos esto. Hay una facilidad de ser engañados. Por eso es necesario que siempre leamos las Escrituras. Por eso no es una costumbre vieja evangélica de que usted cargue una Biblia. Es necesario que usted la cargue, en este momento la lea, pero cuando esté en su casa la estudie, la vuelva a leer y se convenza de que es necesario que la Biblia nos convenza de que Cristo viene y de que esto es una realidad. La llegada inoportuna de Cristo es una realidad y es algo que va a ser terrible. Por eso, hermanos, parte de explicar la segunda venida en esta forma de cómo viene, ya lo tenemos a lo mejor un poco más claro y vamos a seguir descifrando lo que sigue, el carácter de esto, cómo va a ser su naturaleza, cómo es la forma, cómo es la condición de Cristo viene. Ya sabemos que va a venir de manera inoportuna, como el ladrón en la noche, y cuando la gente diga paz y seguridad, o sea, cuando ellos se sientan que lo están pasando re bien, ahí va a venir. O sea, cuando va a haber una conformidad. ¿Por qué? Porque lo más probable, como dice la Biblia, van a estar engañados. La gente engañada, ¿usted ha visto gente engañada o no? No hablo de la infidelidad, estoy hablando del engaño general. Hay un humorista, y voy a citarlo porque todos yo creo que lo han visto por ahí. Y no es pecaminoso recordarlo. Con mi hija siempre nos acordamos de eso. Hay un humorista que usa el sarcasmo. ¿Se acuerdan todo el estallido social o no? Chile despertó. Las ISAPRES se van a acabar. Se acabaron. Engaño. Y esto no se trata de que uno sea de esto o sea de lo otro. No. El engaño es público. Porque las cosas no cambian. Cristo sí cambia nuestras circunstancias. Porque Cristo a usted le bendice o con ISAPRE, o con FONASA, o sin nada. Porque Cristo es Cristo. A usted le bendice con que esté en una ciudad pequeña, como dicen algunos, ya un locutor de radio muy famoso, no famoso, conocido en Linares. La capital del sueldo mínimo, Linares. Pero para algunos yo creo que no han ganado más dinero en esta ciudad porque no sé. Hermanos, no se trata del lugar, no se trata de la cantidad de esto, de lo otro, se trata de que Cristo nos favorece, Cristo no nos engaña. Cristo dice, buscar el reino de Dios es justicia y todas las cosas os serán añadidas. Las cosas que Él cree que necesitamos, no las que yo creo, no las que usted cree. ¿Se da cuenta? En Él no hay engaño. Por eso creemos en Él, no por los beneficios de Él, sino por su amor hacia nosotros que no éramos dignos de ser amados. Concluimos que la segunda venida del Señor es algo que apremia, es algo que es urgente. Entendamos que es algo que es terrible. Ya, es terrible para el no creyente. Por eso tenemos que advertirles, deja tu pecado, arrepiéntate. Deja tu pecado, arrepiéntate. Hay cosas que no pueden ser para mañana.
Y somos nosotros los encargados de anunciarlo. Porque nosotros ya sabemos esta noticia ahora. Tenemos que anunciarla. Este es el momento que tenemos que tomar las decisiones. Ya, si usted ha pensado que todo el tiempo que viene a la iglesia viene porque a veces se siente bien y porque a veces toma una decisión, venga siempre, porque es el mejor lugar donde usted puede estar más cerca de Dios en el sentido de que puede escuchar su voz cuando se abre o se lee la Biblia. A eso me refiero. Entonces, acérquese a Cristo, porque Cristo es el que lo atrae. Cristo es el que lo está llamando, no nosotros. Nosotros le decimos sí, lo convidamos, sí, esa parte es la parte natural. Pero la sobrenatural que detrás de todo eso es que Cristo está circunstancialmente atrayéndolo a Él. Para que no pase ese momento terrible cuando el Señor venga en su segunda venida. Padre, damos gracias, Señor, porque cuando abrimos su palabra, sé que a veces nos incomoda, sé que a veces es difícil de digerir, es difícil a veces pensar cómo un Dios tan bueno va a ser tan terrible su juicio sobre los malos, sí, porque así es el día de la venganza. Señor, tenga misericordia de los que todavía no creen para que crean. Úsenos, Señor, para anunciar el Evangelio. Y gracias, Señor, porque nos ha librado de ese día terrible. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. Y obre, Señor, en este minuto en los corazones que todavía están indecisos, para que, Señor, no pasen por ese terrible momento de juicio, de ira, de desconsuelo. Señor, anímenos a que la iglesia sigamos, Señor, anunciando su segunda venida. Señor, a usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre le digo, tómese unos días de descanso, pero nunca de Cristo. ¿Ya? Si va a otra ciudad y hay una iglesia, vaya si le coincide un día domingo. Si le coincide, obviamente, si no le coincide, ¿ya? Si va a un camping para la montaña, obviamente no va a haber iglesia y cosas como esa, pero no pierda la comunión de hacer un devocional, de leer la Biblia, de orar, ya en el marco que se pueda, porque a veces no se puede, pero trate de no perder esa comunión con el Señor, porque si no, mire que somos muy facilitos nosotros para irnos para el otro lado. No es que nos vamos a perder y que todas esas cosas, pero es fácil a veces enfriarse en el sentido ese de dejar la comunión con el Señor. Y recordemos, hermanos, que estamos procurando reunir cierta cantidad de dinero para pagar ese impuesto ya de la edificación. Y cada uno, yo ya le he dicho, como proponga su corazón, ahí se puede anotar con la hermana Pilar o con el hermano Juanito para que haga ese convenio de 20.000 mensual o 10.000, o sea, 20 o 10.000, de acuerdo a que usted lo que pueda, para que así logremos reunir esa cantidad, con la ayuda obviamente del Señor. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Este martes seguimos con nuestro estudio ya del libro de Santiago. No se lo pierda, siempre hay algo un poquito más que aprender o añadir al conocimiento. Siempre va a ser bueno. Padre, damos gracias por este tiempo, porque usted nos ha hablado a nuestro corazón. Bendigo, Señor, a los que nos acompañaron por primera o segunda vez como visita, Señor. Obre en ellos, Señor, y sea usted haciendo que la semilla, que su palabra no se pierda, sino que dé fruto al 100%. Señor, cuide de los que están participando en este momento en sus vacaciones, para que se repongan y vuelvan con más fuerza. Y Señor, los que todavía estamos aquí, denos fuerza para seguir adelante, para seguir en el ministerio. Y Señor, gracias por su bondad y misericordia. Atienda a los que están enfermos, los que están delicados de salud, por aquellos que necesitan un trabajo. Señor, apiádese y tenga misericordia de nosotros. Señor, a usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.